Mario, ¿hace cuántos años que vendría un estadounidense a vivir a una de las vecindades del centro, guardara las memorias y las publicaría? ¿Cuánto tendrá eso? Yo creo que empezó en los años 50 y fue publicada a principios de los 60. Solo es la edición mexicana del Fondo de Cultura Económica de Los Hijos de Sánchez. Que además le costó el puesto al que lo editó, creo. Sí, a Orfila. Paz, Reinal. lo corrieron porque es un retrato de cómo viven las familias mexicanas en las vecindades. Sí, nadie se había dado cuenta y a nadie le importaba, pero la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, conducida entonces, no me acuerdo por qué, hizo una protesta. Entonces ya se hizo lo que actualmente es viral, pero se hizo conocido, y llegó a oídos de Díaz Ordaz, el cual ordenó la destitución de Orfila como director del Fondo de Cultura Económica. Claro, fue destituido, pero con él salieron gente muy importante y recibió el apoyo inmediato de la intelectualidad de todo el país y le dieron todas las posibilidades de crear una nueva editorial siglo XXI. Editorial siglo XXI. Entonces le dieron una casa ahí en la colonia del Valle, que era propiedad de Elena Poniatowska, donde estuvo la primera sede del siglo XXI. Lo curioso es que Orfila salió un año después de la publicación de la novela. Un año tardó en llegar la noticia. Sí, pues, aquí a que se dieron cuenta. Pero fíjate que es muy curioso cómo esa falta de autocrítica, porque evidentemente con Díaz Ordaz todavía se vivía lo que se conoció como el milagro mexicano, es decir, una economía boyante de un 6% sexenal de crecimiento económico, que es mucho, el dólar controlado durante 22 años a 12.50, una inflación que sí era de 2 dígitos, pero pues obviamente cuando había recursos no afectaba tanto. Es decir, fue una muy buena época, pero desde luego existía esta pobreza urbana. Pero no era de 2 dígitos, por favor, la inflación era del 3%, una cosa así. En todo ese periodo, no llegó. Sí. Solo hasta los 70 se empezó a alcanzar los dobles dígitos. Fíjate que yo encontré datos de que andaba por el 10 aproximadamente. Pero ¿en qué época? Más o menos el promedio entre Alemán y Díaz Ordaz. Pero bueno, eso habrá que revisarlo. Yo como del 3, más o menos. Bueno, pues con mayor razón. Yo me acuerdo, porque yo leía los periódicos. Sí. Era el milagro mexicano totalmente. Pero no había autocrítica hacia la pobreza urbana que estaba surgiendo. Y ya se había vivido algo similar con Alemán, acuérdense, cuando salen Los Olvidados. Sí. Que también era pobreza urbana en una película. Y solo hasta que ganó en Cannes Buñuel con esta película, entonces sí Alemán ya se subió al tren del triunfo, ¿no? ¿Dora? No. Yo me estoy acordando de la novela, porque estaría bien que se lo diéramos un ejemplar. Hay muchos ahora, antes lo hacía el Fondo, pero yo he visto ediciones de otras. Es fácil de conseguir Los Hijos de Sánchez. Creo que ahí está una película. Sí, claro, con Anthony Quinn. Esa, hay una película y bien hecha la película, sí. También vale la pena. Se las pondría a los funcionarios de la actual administración del gobierno, porque miren, acaban de descubrir el hilo tibio. El subsecretario de Gobierno Arturo Medina, después del asesinato de los muchachitos estos, de los niños aquí en el centro histórico Mazaguas, que después acusaron que vendían droga y que quién sabe qué, y que total luego se echaron para atrás, que perdón por decirles que repartían droga. Fue una tragedia porque los despedazaron. Muchachitos de 14 años. Y el otro no me acuerdo. 14 y 17, ¿no? 16, por ahí, muy pequeños, jóvenes. Y los mataron. Y nos enteramos de otros casos en las vecindades de aquí. Bueno, pues el gobierno
en voz del subsecretario Arturo Medina, empezaron un programa que se llama Barrio Adentro y empezaron a visitar vecindades, a investigar, a meterse, y ahora resulta que les digo que descubren el hilo tibio o el lago Negra, como ustedes quieran, y dicen que han visitado 442 predios en la Santa María, en la Guerrero, en el centro, y que están descubriendo, fíjense nomás, Así lo señalaron. Paren las prensas, como dicen, que han descubierto hacinamiento. ¡Qué notición! Hacinamiento en las viviendas del centro. 2 o 3 familias viviendo en un solo departamento. Por lo tanto, pues esas viviendas sufren precariedad, es decir, no tienen para comer, no tienen seguridad sanitaria, hay violencia de género, hay maltrato y hay un montón de cosas que se desprenden del hacinamiento que está descubriendo el gobierno en las vecindades del centro histórico. Deberían darles el premio Nobel en sociología. En antropología social. Antropología social más bien. Es penoso, es penoso que un gobierno diga descubrimos, cuando es algo que hemos visto por décadas después de la revolución. No, yo creo que desde antes, ¿no, Alejandro? Cuando dejaron de ser casonas de ricos, entonces yo creo que desde el siglo XVIII muchas de ellas se convirtieron en multifamiliares. Este es un hallazgo importante, dicen. Hay jóvenes hombres y mujeres que tienen problemas y les vamos a dar ayuda, asistencia social, tratamiento. También a los niños que están descubriendo les van a dar la beca para empezar. Mira nada más que oportunos. No todas las casas, vecindades del centro histórico eran casas de ricos. Sobre todo la colonia Guerrero, acuérdense que fue creada para los inmigrantes que llegaban a esta capital. Fue planeada para eso. Iba a ser una de las más, valga la expresión, fifí. Porque ahí tenía su casa esta extraña construcción del arquitecto Rivas Mercado. De hecho, está sobre el eje Guerrero. Y la acaban obviamente la revolución impidió este desarrollo y ahí va a estar el gran Panteón Nacional. O sea, hay todo un proyecto de lo que debía ser la colonia Guerrero y a la mera hora pues se pauperizó, se hizo pobre, se empobreció después de la revolución. Es que la colonia Guerrero tiene dos partes. De donde está la casa del ingeniero Rivas Mercado, hacia el centro de la ciudad había muchas casonas. Toda la calle de Héroes, Zarco, parte de Mina, pero ya la otra parte de Avenida Guerrero hacia la colonia Santa María la Ribera es más reciente, esa sí surge cuando ustedes mencionan, pero el otro lado de la Guerrero era más tradicional. Es lo que está diciendo Alejandro, y sí, es que toda la gente que llegaba a la capital llegaba a la Guerrero. Se crearon unidades habitacionales en aquel tiempo horizontales para ese tipo de gente, porque había el movimiento comercial en esa colonia y la cercanía con el centro, que era donde se realizaban los negocios. La gente de poder económico se fue a la Santa María la Ribera. Y otros tantos luego ya después descubrieron la colonia Roma y después, porque era gente que se podía trasladar, que podría salir de esa cercanía. Pues ahí está el descubrimiento que acaba de hacer el gobierno, que en el centro hay hacinamiento porque se viven 3 familias en un solo departamento. Increíble que lo hayan descubierto ahora.